Cierra los ojos un momento. No, mejor no los cierres. Mira esto. Un pergamino medieval con un mensaje cifrado. Una lista de grandes maestres: Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Víctor Hugo. Una orden fundada hace 900 años para custodiar el mayor secreto de Occidente. Ni más ni menos que la descendencia de Cristo. Todo lo que acabas de ver lo escribió a máquina un hombre en un piso de París en los años 60 y aún así engañó al mundo entero. Quédate porque esta es la historia de la mentira más perfecta del siglo XX. Bienvenido, bienvenida una vez más a Antrópica. Este vídeo es un nuevo capítulo de nuestra nueva serie sobre sectas y sociedades secretas. La tienes completa en la playlist que te dejo aquí arriba y en la descripción. Y créeme, cuando termines vas a querer seguir bajando por esa escalera. Hoy el capítulo es especial porque hoy no vamos a investigar una sociedad secreta, vamos a investigar el fantasma de una. El Priorato de Sion, la orden milenaria que protagoniza el Código da Vinci y la que, según millones de lectores, custodió durante siglos la sangre de Jesucristo y María Magdalena, y también la que tuvo como grandes maestres a los mayores genios de la historia, y que en realidad nació en 1956 en una asociación de vecinos para reclamar viviendas baratas. Eso no lo sabías, ¿a que no? No me lo estoy inventando, está en el registro, con fecha y sello. Y sin embargo, y aquí está el misterio de verdad, el que sí vale la pena, esa mentira funcionó. Funcionó tan bien que después de 50 años movía cientos de millones de dólares, llenaba un pueblo del sur de Francia de buscadores de tesoros y obligaba a la Iglesia, a historiadores y a tribunales a desmentirla una y otra vez. Hoy vamos a desmontar el mito pieza a pieza como escépticos y vamos a hacernos la pregunta incómoda. ¿Por qué una historia falsa puede ser más poderosa que todas las verdades? Ponte cómodo, baja la luz si quieres, que empezamos. Y vamos a empezar por un pueblo en lo alto de una colina. Primero la versión bonita, que es la que quizá ya conoces. Escúchala entera sin interrupciones porque para desmontar un mito primero hay que dejar que, vamos a decir, que despliegue las alas. Año 1099, Godofredo de Bouillon conquista Jerusalén en la primera cruzada y funda en el monte Sion una orden discretísima, el Priorato de Sion. Su misión no es custodiar un lugar ni una reliquia, sino algo infinitamente más peligroso, un linaje. Porque dice la leyenda, Jesús de Nazaret y María Magdalena tuvieron descendencia. Esa sangre, la sangre real, el santo grial, que realmente nunca fue una copa, se refugió en la Galia y se mezcló con los reyes merovingios. Y cuando la dinastía merovingia fue traicionada y derrocada, un niño, Sigeberto, sobrevivió en secreto y su estirpe llegó hasta hoy. El priorato siempre, según la leyenda, creó a los templarios como su brazo armado y cuando los templarios cayeron, siguió así como en la sombra, tejiendo la historia de Europa detrás del tapiz, guiado por una cadena ininterrumpida de grandes maestres que desde luego, chico, oye, quita el aliento. Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Víctor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau. Chico, artistas y sabios que habrían dejado pistas en cuadros, en catedrales, en partituras, todo eso esperando a que alguien supiera mirar. Y la prueba de todo esto habría salido a la luz en el lugar más inesperado, René-le-Château, una aldea diminuta encaramada a una colina de laude en el sur de Francia, donde a finales del siglo XIX un párroco pobre, Berenguer Saunier, encontró, se dice, unos pergaminos ocultos en un pilar visigodo de su iglesia. Y de la noche a la mañana empezó a gastar dineritos así como un príncipe. ¿Qué fue lo que encontró? ¿A quién chantajeó? ¿Qué secreto compró su silencio? Esa es la historia, reconócelo.
Es absolutamente magnífica porque tiene cruzadas, tiene genios, tiene un evangelio prohibido, tiene un cura con un tesoro. Es tan buena que Dan Brown la convirtió en la novela más vendida del planeta. Pero solo tiene un problema, y es que podemos ver con nombres, fechas y documentos el taller exacto donde fue fabricada, y desde luego no fue en el año 1099, fue en el siglo XX, así que vamos a mirarlo ahora. Todo mito necesita un grano de arena real, y el del priorato es este. Mira, Berenguer Saunier existió, fue párroco de Rennes-le-Château desde 1885 hasta su muerte en 1917, y efectivamente gastó muchísimo más dinero que el que un cura rural podría soñar. Restauró la iglesia y la llenó de una decoración, la verdad es que bastante extraña, con un demonio sosteniendo la pila de agua bendita, que por cierto hoy es el que sale en todas las fotos. Pero este señor también se construyó una viña señorial, llamada la Villa Betania, y una torre neogótica asomada al precipicio, que es la conocida como Torre Magdala, donde él ahí albergó su biblioteca. Claro, la pregunta lógica ahora mismo es ¿de dónde salía todo ese dinerito? La respuesta aburrida y verdadera la encontró la propia iglesia en vida de Saunier. El obispado de Carcassona lo investigó y lo juzgó eclesiásticamente a principios del siglo XX, y el cargo no te pienses que fue un hallazgo de tesoro ni un chantaje al Vaticano, simplemente fue tráfico de misas, como lo estás escuchando. Saunier publicaba anuncios en revistas católicas de media Europa ofreciéndose a decir misas por difuntos a cambio de estipendios. Y claro, aceptó muchísimos más encargos de los que un ser humano podía celebrar. Decenas de miles. Cobraba, sí, pero no oficiaba. Y con esa pirámide piadosa, más donaciones de devotas adineradas, pues lo que hizo fue pagar sus caprichitos arquitectónicos. Evidentemente fue suspendido. Bueno, pues Saunier murió en 1917 sin tesoro, y su criada y heredera Marie Dernadot acabó viviendo en la pobreza, vendiendo la finca a plazos para sobrevivir. En fin, que se había un cofre de oro merovingio, nadie avisó a la pobre Marie. Fraude postal decimonónico, esa es la base histórica real de todo el edificio. Recuérdalo cada vez que veas la Torre Magdala en un documental con música de gregoriano. Y ahora el primer fabricante del mito. 1946, un empresario llamado Noël Corbu compra la finca de Saunier y años después abre un restaurante en la Villa Betania. Bueno, pues un restaurante en una aldea remota, en lo alto de una colina a la que no sube nadie. ¿Qué hace falta para que la gente suba? Pues claro, una historia, y Corbu la sirve, nunca mejor dicho, en el menú. En 1956, apúntate el año porque va a repetirse. La prensa regional publica sus declaraciones. El abate Saunier había encontrado en su iglesia el tesoro de Blanca de Castilla, millones y millones en oro de los que solo alcanzó a excavar una parte. El resto, querido lector, sigue ahí, bajo el pueblo. El efecto es inmediato. Rennes-le-Château se llena de curiosos y de gente con palas, como me estás escuchando, literalmente con palas. Años después, el ayuntamiento tuvo que prohibir las excavaciones porque los buscadores estaban agujereando el pueblo y hasta el cementerio. Bueno, pues tú fíjate en la mecánica, porque es la misma que veremos en muchos capítulos en Antrópica. Y es que lo vamos a ver siempre. Un hecho real pero banal, un cura con dinero de origen turbio, más un narrador con incentivos, un restaurante que llenar. Pues todo esto, ¿qué nos da? Igual a la dieta. Todavía, espera, porque por este momento todavía no había ni priorato, ni Magdalena, ni linaje sagrado, porque eso requería un artista de otra categoría. Y ese artista estaba a puntito de subir a la colina. Pierre Plantard, París 1920. Retén ese nombre porque todo lo que crees saber sobre el priorato de Sion salió de su cabeza.
Antes de ser gran maestre, Plantard fue muchas cosas y ninguna buena. De joven, en el París de los años 30 y de la ocupación, funda grupúsculos ultracatólicos y ultranacionalistas de nombre muy rimbombante. El más conocido es Alfa Galates y publica boletines con contenido antisemita, se inventa títulos, se inventa apoyos, se inventa miembros, se inventa todo. Las autoridades de la época lo describen en informes como un fantasioso, un iluminado sin apenas seguidores reales. Después de la guerra, conoce el interior de una prisión por un delito común de abuso de confianza, es decir, estafa, así, en mayúsculas. No te cuento esto para hacer leña del árbol caído, te lo cuento porque es la clave de todo. Plantard era un mitómano metódico, no un bromista. Era un hombre que dedicó su vida entera con una paciencia de orfebre a construirse un pasado glorioso y en 1956 encontró el molde perfecto. 25 de junio de 1956, subprefectura de Saint-Julien en Genevois, junto a la frontera suiza. Pierre Plantard y André Bonhomme registran, conforme a la ley francesa de asociaciones de 1901, una entidad llamada Prieur de Sion, Priorato de Sion. ¿Su objeto social? Pues no te pienses que es la custodia del Grial, es, agárrate, la defensa y promoción de vivienda asequible en la zona de Annemasse, con un boletín llamado Circuit. Y el nombre, pues no viene del Monte Sion de Jerusalén, viene del Mont Sion de Alta Saboya, una colina local donde el grupo aspiraba a montar un centro de retiro. Está todo en el expediente. La sociedad secreta más famosa del mundo nació como una asociación vecinal con nombre de Monte Comarcal y se disolvió en la práctica al año siguiente. André Bonhomme, el cofundador, lo diría décadas más tarde, ya muy mayor y con una franqueza desarmante. Aquello no tenía que ver nada con religión ni con linajes y el pobre hombre se quedó de piedra al ver en lo que lo había convertido Plantard. Bueno, y aquí llega la jugada maestra, la que convierte a Plantard en materia de estudio. Cualquiera puede inventarse una historia. Vale, Plantard entendió algo más profundo. Una historia se vuelve verdad cuando alguien la encuentra en un archivo. Así que durante los años 60, con su cómplice Philippe de Cheris, un actor y humorista aficionado al surrealismo, no lo olvides, fabrica un corpus entero de documentos falsos, genealogías merovingias que llegan milagrosamente hasta el apellido Plantard, listas de grandes maestres con Leonardo y Newton, estatutos, artículos firmados por eruditos inexistentes como el suizo Henri Lovineux y los famosos pergaminos medievales con mensajes cifrados que Cheris redactó y cifró él mismo, como confesaría después. Todo ese material, conocido como los dossiers secrets, fue depositado discretamente entre 1965 y 1967, donde debía ser encontrado, que fue en la Biblioteca Nacional de Francia. En el archivo ni más ni menos que más prestigioso del país. Documentos falsos durmiendo entre documentos verdaderos y esperando a su descubridor. Y el descubridor llegó con el tercer hombre de la trama, que es Gerard Deset, escritor de misterios que en 1967 publica L'Or de Rennes, El oro de Rennes, el libro que funde el tesoro del cura de Corbu con los pergaminos de Cheris y el priorato de Plantard. Vamos, que la bomba está montada, solo falta que cruce el Canal de la Mancha. Finales de los 60, un guionista británico de televisión llamado Henry Lincoln lee L'Or de Rennes en unas vacaciones en Francia y resulta que descifra uno de los mensajes ocultos de los pergaminos. Este señor se siente elegido, no sospecha o no quiere sospechar que un cifrado diseñado para ser descifrado, desde luego, no es un secreto, es un auténtico anzuelo. Lincoln convence a la BBC y la cadena más respetada del mundo dedica al misterio de René Le Chateau no uno, sino 3 documentales de su serie Chronicle a lo largo de los 70. De los 70. Audiencias enormes. El mito ya no es un rumor de un restaurante perdido, tiene el sello de la BBC. Fíjate otra vez en el mecanismo. Cada eslabón de la cadena exactamente presta su credibilidad al anterior.
El Archivo Nacional legitimó los papeles, el libro legitimó el archivo y la BBC legitimó el libro. En 1982, Lincoln se une a Michael Weigand y Richard Leigh y publican The Holy Blood and the Holy Grail, en español El Enigma Sagrado, y aquí se da el salto cualitativo. Los autores toman todo ese material de Plantar y le añaden la tesis que faltaba, la teológicamente explosiva. El linaje que protege el priorato es la descendencia de Jesús y María Magdalena. El Santo Grial, Sangraal, releído como Sangre Real. El libro es un éxito planetario y además también un escándalo, hay que decirlo. Los historiadores lo trituran y los autores se defienden diciendo que solo plantean hipótesis. ¿Y Plantar? ¿Dónde está Plantar? Pues Plantar, que llevaba años dejándose entrevistar con sonrisa de esfinge, insinuando sin afirmar, jugando al yo no he dicho eso. De hecho, cuando el libro llevó la tesis hasta Jesucristo, hasta él se desmarcó públicamente, quizá porque a lo mejor ese traje le empezaba a quedar grande o quizá porque un estafador experto sabe cuándo una mentira se convierte en mentira indefendible. Y en 2003 la onda expansiva llega a su máximo. Dan Brown publica el Código Da Vinci, que toma el esqueleto completo del Enigma Sagrado, es decir, el priorato, Magdalena, linaje y los grandes maestres. Y todo esto lo convierte en thriller, pero para medir bien el estallido retrocede un segundo y mira quién encendió la mecha. Porque resulta que Dan Brown en 2003 no era nadie, era un ex profesor de instituto de New Hampshire, músico frustrado según parece, y con 3 novelas a sus espaldas que apenas habían vendido unos miles de ejemplares. Una de ellas, Ángeles y Demonios, protagonizada ya por un tal Robert Landon, que había pasado, la verdad, que sin pena ni gloria. Su editorial en este caso decidió jugárselo todo a la cuarta carta. Campaña de promoción masiva, miles de ejemplares anticipados enviados a libreros y críticos. Y el 18 de marzo de 2003, el Código Da Vinci llega a las librerías y entra en su primera semana, entra directo al número 1 de la lista del New York Times. Eso no lo logra casi nadie y no fue un pico, simplemente fue un despegue. Las cifras dan vértigo, así que escúchalas despacio. 2 años después de publicarse ya había 25 millones de ejemplares en circulación, traducidos a 44 idiomas. Al final del recorrido, más de 80 millones de copias vendidas, una de las novelas más vendidas de toda la historia de la imprenta. En 2003 solo Harry Potter consiguió venderse más y la onda arrastró a toda la cadena que ya conoces. El Enigma Sagrado, aquel ensayo de 1982, regresó a la lista de éxitos 20 años después y sus autores volvieron a cobrar derechos por una historia que un juez francés ya había enterrado. En 2006 llegó la película dirigida por Ron Howard con Tom Hanks en el papel de Langdon. Abrió nada menos que el Festival de Cannes. La crítica la recibió con un bostezo educado y no importó absolutamente nada. Unos 760 millones de dólares de recaudación, la segunda película más taquillera de aquel año en todo el planeta. Y sobre todo ese imperio, una decisión editorial fatídica. La novela se abre con una página titulada Hechos, en mayúscula, que afirma que el Priorato de Sion es una organización real fundada en 1099 y que los pergaminos de la Biblioteca Nacional lo demuestran. Bueno, una novela puede inventar lo que quiera, que para eso es una novela, pero esa página, esa en concreto, convirtió a millones de lectores en creyentes y produjo una escena judicial que os tengo que decir que fue absolutamente deliciosa. En 2006, Weigand y Leigh, 2 de los autores de El Enigma Sagrado, demandaron a la editorial de Brown por plagio, es decir, demandaron a un novelista por copiar lo que ellos habían presentado como historia real. Si era historia, no había plagio posible, y si había plagio es que era ficción. Perdieron, por cierto, y el tribunal londinense se dio el gusto de señalar esta paradoja que te acabo de decir, porque esta vez la Iglesia no pudo mirar hacia otro lado.
En marzo de 2005, el cardenal Tarcisio Bertone, arzobispo de Génova y antiguo número 2 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el hombre al que el Vaticano encargó expresamente la tarea de rebatir la novela, rompió el silencio con una dureza inédita. Pidió a los católicos, literalmente, que no compraran y no leyeran el libro, al que describió como un saco de mentiras baratas, un panfleto anticlerical como los del siglo XIX. Detente un momento en la escena. La fantasía mecanografiada por un estafador parisino en los años 60, obligando a pronunciarse a la Santa Sede. Plantar, donde quiera que estuviera, tenía que estar aplaudiendo como poco. El Opus Dei, retratado en la novela como una secta tenebrosa con monje asesino albino incluido, pidió a Sony que la película llevara al menos un aviso aclarando que era una obra de ficción. Pero claro, Sony se negó, y cuando el film se estrenó, otro alto cargo vaticano, el arzobispo Angelo Amato, llamó abiertamente al boicot. Y en parte del mundo es cierto que la cosa fue mucho más lejos. El Líbano ya había prohibido el libro y la película fue directamente prohibida en Egipto, en Siria y Jordania, y recortada o restringida en varios países más. ¿Y el resultado de tanta condena? Pues el de siempre, el que a estas alturas del vídeo ya puedes recitar de memoria. Cada comunicado indignado, cada boicot, cada prohibición, pues era publicidad gratuita. El libro vendía más precisamente porque pedían no comprarlo. Fruto prohibido, bueno, pues ya sabes que es el producto de mayor éxito en la historia de la humanidad. Esto lo sabe cualquier editor y lo sabía hasta la serpiente, ¿no? Bueno, pero el efecto más profundo no se midió en dinero, se midió en creencias. Una encuesta británica de 2006 lo cuantificó con una frialdad que da escalofríos. Mira, entre quienes habían leído la novela, el 60% creía que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, el doble que entre quienes no lo habían leído. Y los lectores salían además 4 veces más dispuestos a creer que el Opus Dei era una organización asesina. Fíjate bien en lo que eso significa. Una obra declarada de ficción moviendo la aguja de lo que millones de personas creen sobre la figura central de la civilización occidental. Y de pronto en sobremesas y platós de medio mundo, lo sabes bien si viviste ese momento, se hablaba de los evangelios gnósticos de María Magdalena como apóstol silenciada, de un cristianismo alternativo que fue borrado por los concilios. El linaje de Cristo, una idea que en 1982 era la extravagancia de 3 autores británicos, se había convertido en una conversación hasta de ascensor, de verdad, créeme. Y el mito se hizo geografía. El Louvre batió récords de visitantes que recorrían sus salas con la novela bajo el brazo. La iglesia de Saint-Sulpice, en París, tuvo que colgar un cartel explicando a los turistas que su meridiana astronómica no es ninguna línea rosa ni el vestigio de un templo pagano. La capilla de Roslin, en Escocia, multiplicó sus visitas y René Le Chateau, el pueblecito de Sonnier, vivió su segunda fiebre del oro medio siglo después de la primera. Mientras tanto, florecía una industria entera de réplica, decenas de libros, documentales y hasta cursos parroquiales dedicados exclusivamente a desmentir la novela. Saboréalo porque esto resume todo el vídeo. Hizo falta una biblioteca entera de verdades para intentar contener una sola mentira bien contada. Bueno, ahora la luz, porque este caso tiene algo rarísimo en el mundo del misterio. Aquí no hace falta deducir el fraude porque aquí los autores ciertamente lo confesaron por escrito. Philippe de Cheris, el falsificador de los pergaminos, lo reconoció en textos propios y en correspondencia. Los redactó él, los cifró él, jugando como el surrealista que era. Bueno, parte de esa correspondencia entre los 3 compinches, Plantard, Cheris y Deset, acabó en manos de investigadores con el periodista Jean-Luc Chomil como archivero principal de todo este desastre. Cartas donde discuten la trama, se reparten el cuento y hasta se pelean por los derechos de la mentira. Los 3, en distintos momentos, admitieron que el material depositado en la Biblioteca Nacional fue todo una fabricación. Ellos, los autores, no un escéptico aguafiestas. Ellos mismos fueron los que lo dijeron, ¿no? Lo que lo confesaron. Bueno, y si las confesiones no te bastan, la historia guarda un final de comedia negra.
Principios de los 90, Francia está sacudida por el escándalo financiero de Roger Patrice Pelat, empresario y amigo íntimo del presidente Mitterrand, fallecido en 1989 en pleno affaire. Y Plantard, incapaz de resistirse a un foco, comete el error de su vida. Hace circular que Pelat había sido gran maestre del priorato de Sion. Ahí lo llevas. Claro, el problema de meter tu sociedad secreta imaginaria en un caso judicial real es que los jueces reales pueden citarte a declarar. El juez instructor lo hizo, interrogó a Plantard bajo juramento y ordenó registrar su domicilio. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues un tesoro, sí, pero de papeles, montañas de documentos falsos, incluidos algunos que proclamaban a Pierre Plantard verdadero rey de Francia, Bueno, ante el juez bajo juramento, Plantard lo admitió, todo era una invención. El anciano recibió una amonestación severa y salió del juzgado pues convertido en lo que siempre había sido, un señor mayor con una carpeta de fantasías. Murió en el año 2000 en el olvido, pero 3 años después, Dan Brown lo hizo inmortal. Bueno, y ahora sí que vamos a resumir el expediente para que se nos quede grabado. La orden de 1099 es un registro administrativo de 1956. El Monte Sion de Jerusalén es una colina de Saboya. Por cierto, que aquí donde yo vivo también hay una organización que se llama así. Pero bueno, los pergaminos medievales los escribió un humorista surrealista. Las genealogías las mecanografió un estafador convicto que quería ser rey. Y el erudito que las firmaba no existe. El tesoro del cura era un fraude de misas. El descubridor confesó, el falsificador confesó y el fundador confesó ante un juez. No hay, en toda la historia de las sociedades secretas, un caso mejor documentado de fabricación. De momento, ninguno. Si has llegado hasta aquí, deja que te lo diga sin sirenas ni flechas gigantes. Esto es exactamente lo que hacemos en la serie de sectas y sociedades secretas. Es decir, lo que hacemos es coger la leyenda, la abrimos en canal y miramos a ver qué es lo que tiene dentro. Si te está gustando el viaje, suscribirte es gratis y a mí me ayuda a seguir bajando a estas catacumbas. Sigamos, porque queda la pregunta importante. Una mentira confesada 4 veces, ¿por qué sigue viva? Pues 4 razones y las 4 te las vas a encontrar en cada capítulo de esta serie. Bien, 1. El parásito necesita un cuerpo real. Plantard no inventó desde cero, sino que injertó su fantasía en cosas verificables. Sonier existió, su dinero también, los merovingios existieron, la Biblioteca Nacional existe. El buscador comprueba 3 datos, le salen verdaderos y baja la guardia para tragarse el cuarto. Es la misma asimetría de siempre, verificar cansa y creer descansa. 2. El documento encontrado vale más que el documento entregado. Nadie confía en un panfleto porque te lo están dando por la calle. Todo el mundo, en cambio, confía en un legajo que aparece en un archivo. Y Plantard fue pionero de algo tristemente moderno, que es envenenar la fuente. Hoy lo llamamos desinformación. Él lo hacía con máquina de escribir y con cola de encuadernar. 3. La cadena de validadores. Cada intermediario de sede, la BBC, el Enigma Sagrado, Dan Brown, estaba un paso más lejos del taller de falsificación y un paso más cerca del gran público. Al final de la cadena, el lector de 2003 recibía la historia con 5 sellos de calidad acumulados. Ninguno de los sellos había verificado el original, pero todos habían verificado al anterior. Y 4. El mito te ofrece algo que la historia real pues no te da. Una historia secreta del mundo donde todo conecta, donde nada es casualidad y donde Leonardo te dejó ni más ni menos que un mensaje a ti. Es la apofenia otra vez. En fin, lo hemos visto en muchos vídeos, ya lo sabes. Esa sed de patrón. En el ruido de una cinta, el cerebro fabrica voces. En el ruido de la historia, fabrica conspiraciones. Es el mismo órgano haciendo el mismo truco. Bueno, ¿y no queda entonces nada? ¿Ningún resquicio para el misterio? Pues queda, porque siempre queda. Y además te lo debo porque en Antrópica, aquí, desmontamos leyendas, pero yo no te vendo certezas absolutas. Nos queda Sonier. Sabemos cómo recaudaba
pero sus cuentas la verdad es que nunca cuadraron del todo y sobre todo esa zona gris seguirá excavando la imaginación. Nos queda plantar, sabemos qué hizo, pero no del todo. ¿Por qué? Estafa, delirio, venganza de un don nadie contra la historia que no le invitó. Nunca declaró un móvil que lo explique entero. Y queda la paradoja final, la más vertiginosa de todas. El priorato de Sion no existía, pero a fuerza de creer en él, hoy en día hay grupos esotéricos reales que reclaman su nombre y su herencia. La mentira acabó fabricando aquello que fingía describir, un fantasma que yo creo que de tanto de ser invocado echó a andar casi solito. Quizá esa sea la verdadera lección de esta historia y con ella te dejo. Las sociedades secretas más poderosas no son las que ocultan o se ocultan de nosotros, son las que nosotros deseamos que existan. Bueno, pues si quieres seguir tirando del hilo, sabes que hay una playlist completa de sectas y sociedades secretas que te está esperando en pantalla. Templarios, Illuminati y alguna que sí existió y era peor que la leyenda. Todo esto lo vamos a ir construyendo semana a semana. Tú eliges la puerta y ¿qué quieres que te diga? Que nos vemos al otro lado. Esto ha sido Antrópica y nos vemos en el próximo vídeo.